Continuamos con la explicación sobre la forma como la sofrología se convierte en un recurso de gran importancia para la bioenergética. La actuación sofrológica resulta muy útil porque es una disciplina que está dirigida a comprender los equilibrios del consciente. Esos equilibrios de la conciencia, del estado consciente de las personas, son equilibrios ¿con quién? Son equilibrios con el inconsciente. De forma tal que esa comprensión de los problemas que han tenido la gente, de esos desencuentros, de esa mala gestión de las emociones, iras, odios, tristezas, toda esa mala gestión va a proyectarse, se va a reflejar en enfermedades, en problemas orgánicos reales. Y cuando tenemos la oportunidad de discernir cómo se establecen esos que son desequilibrios, la búsqueda es justamente establecer un puente entre el nivel consciente y el nivel inconsciente para que nuestros pacientes puedan comprender mejor los problemas que les están pasando. Voy a poner un ejemplo de un caso que se nos ha presentado en estos días en varias oportunidades, que son problemas en los testículos. Nos llegan pacientes jóvenes con un problema, una pequeña inflamación, un testículo, puede ser el izquierdo o derecho, eso ya tiene una significación bien importante, pero sin embargo, cuando indagamos en la vida de estas personas, constatamos que hay un problema, que hay una gestión emocional de la cual ellos no se dan cuenta. Pero donde un médico y le dice, mire, usted puede tener varicocele, para eso hay antibióticos, desinflamatorios, pero más nada. Y hemos llegado a tener casos de personas con un cáncer en testículo que no entienden por qué apareció eso allí. En la generalidad de estos casos, uno, si actúa muy rápido de manera sofrológica, uno va a ayudar a ese paciente a que comprenda qué fue lo que pasó. A veces es un tema territorial, es la pérdida del territorio. Se deshizo la unión conyugal, su pareja lo dejó. A veces hay un problema edipal. El tema edipal está presente cada rato. Una persona joven en su casa que vive con su mamá, separada desde hace mucho tiempo de su esposo, y esa persona joven va a asumir inconscientemente el rol de pareja, va a asumir el papel de esa persona que se fue, y la mamá, sin darse cuenta, también hace el juego, hacen un juego que evidentemente esto no se comprende sino justamente cuando les llega a nivel sofrológico y les demuestra que esa persona joven ahí está incumpliendo un rol, está desempeñando un papel en forma artificial y en forma arbitraria. Esa relación que es incoherente puede llevar a que la persona joven desarrolle problemas en los testículos. Y con el solo hecho de comprender que es el inconsciente que le está llevando a hacer ese juego, los procesos irregulares de virus, generalmente son virus, los que se establecen allí, tienden a desaparecer. Justamente, en este caso, con los recursos de la bioenergética, llamemos, por ejemplo, los imanes o las terapias a distancia, invocando procesos
completos de restitución de los equilibrios hormonales de la persona. Entonces, es allí una forma como simplemente cuando se le explica a la persona qué es el complejo edipal, el Edipo, como un proceso que es humano y que es el producto de miles de años de existencia de los humanos, de procesos muy antiguos que se vivieron, sobre todo el incesto, las relaciones muy tortuosas, pero estamos hablando del ser humano allá en la época de las cavernas, y sin embargo, esas emociones que han venido de generación en generación, refundiéndose, llegan hasta nuestros días con un proceso como este que estoy diciendo, edipal, y que la sofrología lo pone de manifiesto. Así que este es un ejemplo que nos permite entender cómo cuando vamos a hacer la historia de la salud, esa historia va a recurrir a una serie de preguntas que se parecen mucho, que tiene un gran parecido a lo que fue la terapia original desarrollada por Jung con los términos asociados. Jung desarrolló un esquema, hay varios modelos de palabras, que son muchas, que se le van diciendo al paciente y el paciente va a responder con una palabra. Si se le dice perro, dice pesagrado, porque no le gustan los perros. Gato, me agrada. O sea, van diciendo cosas, le dice la madre, con un silencio dice, no sé. O sea, ahí se ve qué tipo de vínculo ha tenido esa persona con su madre. Y así son listas enormes de textos, de palabras, a las que se les pide al paciente que respondan con otra palabra. Hoy en día eso ha avanzado mucho. Sin embargo, cuando nosotros hemos propuesto hacer la historia de la salud, en ese momento también vamos a preguntar por cosas. A ver, cuando hablamos del nombre, del padre, de la madre, de los hermanos, el paciente va a decir cosas. A veces es muy significativo que cuando uno le pregunta por la fecha de nacimiento de la pareja, tiene un lapsus, no se acuerda. O sea, ese vacío ya es indicador del vínculo entre esa persona y su pareja. Bueno, así sucesivamente, el anamnesis, que es el registro de la historia de la salud para nosotros, vamos a incorporar toda una serie de recursos sofrológicos para que la terapia comience desde el primer momento en que estamos haciendo esta recolección de datos. Retomemos los elementos que caracterizan al inconsciente. Está constituido por todas las cosas que he vivido, que he conocido y que se me han olvidado. Está constituido por todas las cosas que me fueron desagradables y las he ocultado. Está constituido por todas aquellas expresiones, aunque hayan sido bonitas y agradables, pero que las voy modificando permanentemente, y la memoria lo que me va a traer es la última modificación que hice de ellas, pero la original tampoco la tengo. También en el inconsciente están todos los consejos, todas las maneras, todos los valores, todas las propuestas culturales e históricas que me han hecho y que sencillamente yo las estoy reelaborando permanentemente para responder a mis problemas
de hoy, de este presente, los problemas de mi conciencia. Así que si analizamos el inconsciente con historia, con los desagrados, con las emociones que han marcado nuestra vida, vamos a ver que esa persona que llega a nosotros como paciente presenta lo que denominamos nosotros una conciencia rota, una conciencia maltrecha, una conciencia que está en déficit. ¿Y qué hacer entonces para ese déficit que es presente? Bueno, se trata de reconstruir toda una serie de elementos, de características que son afectivas, que son cognitivas, relativos a esa persona y que sirvan de espejo a esos problemas que no ha podido resolver. Hay gente que viene con una gran tristeza, con una gran depresión, por cualquier problema, puede ser por problemas laborales, por pérdida de territorio, por problemas con su pareja, problemas, diferencias serias con los hijos. Esas personas que vienen a presentar junto a sus dolencias, a sus síntomas, estos problemas, seguro que nosotros tendremos la oportunidad de establecer un espejo con creatividad, con constancia, con conocimiento, con los valores de esa persona, que son los de ella. No se los vamos a inventar nosotros, que van a responder esos procesos en déficit. Es allí entonces el juego de ese equilibrio. Esos recursos sofrológicos se amplían de manera relativamente sencilla con el arte. El arte, lo entendemos nosotros, que fue siempre un gran recurso para compensar los procesos del inconsciente, las ignorancias, pero sobre todo grandes miedos, grandes temores. Y es así como se da inicio desde la antigüedad, desde el proceso más recóndito de la conciencia religiosa. La conciencia religiosa la define Jung justamente como un gran recurso para dispensarnos de tener que responder, de comprender y dar explicaciones precisas a todo lo que pasa. Hay cosas que no sabemos. Y de esta forma, si logramos que los vínculos se vayan estableciendo de una manera coherente, entenderemos, por ejemplo, que no hay preguntas precisas. Para la sofrología, todas las preguntas son borrosas. Las respuestas son borrosas. Son como los sueños. Así que entonces, en ese equilibrio de procesos que tienden a comprenderse, estamos ganando. Estamos llevando a la persona a que entienda que el equilibrio que va a lograr, sobre todo, va a ser consigo mismo. Traigo aquí una expresión que parece un poco fuerte de Jung, y él criticaba a algunos, pues, que a su vez lo criticaban sobre la noción de ser bueno. Él decía, yo no tengo por qué ser bueno. Y él dice, el hombre no tiene por qué ser bueno. El hombre lo que tiene que ser es completo. Y ser completo es tener la capacidad, avanzar en la comprensión que hay entre su consciente y el inconsciente. Y sabiendo siempre que el consciente lo podremos manejar, tiene que ver con este lenguaje, tiene que ver con las realidades que están allí, pero el inconsciente es otra cosa. El inconsciente es la percepción de esa realidad, y el inconsciente, se reía Jung cuando hablaba de esto, decía, lo que pasa es que el inconsciente es inconsciente y nos podremos aproximar, pero cuando te aproximes a él, ya ha cambiado. Es más,
Hoy en día, con el conocimiento que tenemos de la física cuántica, lo más cercano al inconsciente, es decir, el inconsciente se parece a esa física cuántica donde te acercas e inmediatamente cambia todo. Porque el sujeto va a cambiar el objeto cuando se acerca, se aproxima, porque lo transforma. Jung nos ayudó mucho a comprender este tema de el inconsciente porque avanzó también con un tema que lo distinguió de Freud, su maestro. Él planteó que hay una serie de procesos inconscientes que no solo debían ser estudiados como desequilibrios, o sea, como enfermos, porque habían trabajado el tema, pero como la expresión de los procesos reprimidos por el consciente. Esa es la noción de Freud. Ese es el inconsciente. Son procesos de represión que se van a expresar en esa dimensión del humano. Jung tenía una manera distinta de verlo. Él decía que ahí hay otra cosa, no solamente eso, no puede ser reducido a la represión de los actos conscientes, sino que a diferencia hay un gran inconsciente colectivo que tiene que ver con los instintos y tiene que ver con formas como los humanos nos fuimos organizando, y de esa organización psíquica aparecen por lo menos en 4 tipos que Jung los establece como el tipo de pensamiento, persona muy vinculada al pensar, la sensibilidad, en inglés feeling, es la sensibilidad de la persona, el sentir, las personas que van a expresar su tipo en un sentimiento muy definido. Son los que necesitan que las cosas se expresen en negro o blanco. Las cosas se hacen ahora o no se hacen nunca. Ese es el sentir. Y el intuitivo. El tipo intuitivo, decía Jung, está reservado a personas que en un momento determinado pueden tener la capacidad de tomar una decisión audaz y resultar muy bien con esa decisión. Él lo explicaba claramente. Ahí están políticos exitosos, banqueros, los médicos que se acostumbraron a establecer un diagnóstico tan pronto habla el paciente o llega el paciente con unos síntomas. Y eso, sobre todo en el caso de la bioenergética, es de gran utilidad, esa tipología intuitiva. Estos 4 tipos, pensamiento, sensibilidad, sensación e intuitivo, son claves para también comprender cómo los arquetipos, que también son una gama muy grande, también definidos por Jung a partir de los tipos, junto con la intuición, junto con todo un bagaje cultural e histórico, va a conformar ese inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo, tanto con el inconsciente personal, en donde los sueños juegan un papel muy importante, van a conformar esa gran base de trabajo para la actuación sofrológica de la bioenergética.